estoy muy contento que haya tanta gente interesada en esto que es la acuiponía o acuaponía, porque en verdad como va el tiempo hoy en día con el tema del calentamiento global, esta es una verdadera solución para lo que es la alimentación sana y sustentable de todos nosotros. Ahora, yo si bien no soy experto, sí lo que tengo es un poco de experiencia en lo que es armar estos sistemas para lo que es el sistema de una casa, para autoabastecimiento de una familia de entre 2, 3, hasta 4 personas. Y es lo típico que uno tiende a hacer cuando empieza a partir con esto de la acuiponía. Uno parte con YouTube, empieza ahí a leer ciertas cosas, uno empieza después a pagar ciertos cursos y uno comienza por los sistemas. Por lo tanto, una de las cosas que quiero aprovechar con esta invitación es compartir este conocimiento de los típicos errores que uno genera cuando uno empieza a instalar este tipo de sistemas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que con los desechos pescados podamos producir tanta cantidad de vegetales? ¿Cuáles son los componentes? ¿Y cuál me conviene elegir en base a lo que quiero hacer? Entonces vamos a tener 2 talleres, como explicaron bien. Este va a ser un poco más general y el segundo vamos a ahondar un poco más ya en el diseño de los distintos componentes, en el dimensionamiento y en cosas más finas en cuanto a los errores que pueden significar la pérdida de todos los peces o todas las plantas de mi sistema. Pero para empezar quisiera comentar un poquito sobre de dónde sale esta cuestión. O sea, es nueva, es vieja y la verdad es que el principio que se maneja detrás de la acuiponía, que es producir la mayor cantidad de recursos, o sea, la mayor cantidad de alimentos con la menor cantidad de recursos, data de mucho tiempo atrás. La foto representa una imagen de lo que ocurría en la antigua China, donde los campos de arroz se cultivaban de forma simultánea con carpas. Si ellos se dan cuenta que al producir esto de forma simultánea había una mejor productividad del arroz, además que en un espacio bastante reducido yo tenía distintas opciones de fuente alimenticia. También al otro lado del mundo se observa con los aztecas. Ellos tenían una forma de agricultura que se menciona chinampas, que es básicamente un tipo de agricultura de isla flotante, en donde ellos tenían sus vegetales y estaban rodeados de peces, también habían patos, etc. Y todo esto decía que lo mismo principio que el caso de los chinos, en un espacio pequeño tenían mucha fuente de alimento y además crecían mejor, las productividades eran bastante elevadas. Ahora el tiempo pasó, siguió más o menos similar, pero ahora últimamente con la maduración de las tecnologías de hidroponía y últimamente de acuicultura, de recirculación, es como renace esto de la acuiponía. En términos súper simples, para no repetir tanto en el video, la acuiponía es la combinación de la acuicultura de recirculación, acui, con la hidroponía, acuiponía o acuaponía, como dicen. Ahora, lo más importante aquí, que es la clave, es que esto no se junta así por arte de magia. El componente biológico principal de esto son las bacterias. Estos son los que van a transformar los residuos de los pescados, de los peces, disculpen, en los nutrientes que van a absorber las plantas, de manera que lo que queda es agua limpia que puede ser devuelta de forma segura hacia los peces. Y de esa manera se cierra el ciclo de forma segura. Ahora, esto es un término súper simple. Empecemos a andar un poquitito de cómo funciona esto. ¿Cómo es posible que algo tan espectacular como una frutilla sea capaz de ser producido en base a algo tan sucio como el desecho de un pez? Y el principal proceso que involucra al sistema de acuiponía es el ciclo del nitrógeno. Los desechos de los peces son muy altos en compuestos nitrogenados, especialmente el residuo líquido. Dependiendo de la especie, el alimento que tú le des, condiciones ambientales, etc., la composición nitrogenada del residuo líquido especialmente puede variar entre un 60 o más de 80%, o sea, estamos hablando de mucho nitrógeno. Ahora, este nitrógeno que es excretado por los peces de forma de amoníaco, en forma de amonio principalmente, el amoníaco es más complicado, es capturado por el primer grupo de bacterias, que son las bacterias nitrosomonas, que oxidan esto a la forma de nitrito. Rápidamente el nitrito es absorbido por un segundo grupo de bacterias, donde hay un segundo proceso donde se transforma a nitrato. De esta manera nosotros mineralizamos o nitrificamos, ¿verdad?, lo que es el residuo de los peces y tenemos un nutriente que va a ser absorbido por las plantas. De manera que tenemos distintas beneficios en este ciclo. Para empezar, los residuos de los peces son sumamente tóxicos. O sea, estamos hablando que en el caso de los nitritos, por ejemplo, el amonio también, concentraciones de 1 ppm, ya estáis pidiendo auxilio o tenéis caldo de pescado. Si tú tienes un mal manejo de calidad de agua, el amonio puede transformar en amoníaco y ese es mucho más complicado que el nitrito. O sea, concentraciones de 0,01 ppm, chao, caldo de pescado. Por lo tanto, tenemos que remover rápidamente y en el sistema de acuiponía tú remueves la toxicidad creando nutrientes. Tenemos un 2x1, me decían, o sea, una maravilla. De otro punto de vista, tenemos el ahorro de agua. Tenemos hidroponía, acuicultura y acuiponía. Esa es la que tiene el mayor ahorro de agua. En la hidroponía, tú
ingresas el agua con los nutrientes, las plantas van a estar absorbiendo estos nutrientes, pero eventualmente tú vas a tener que cambiar el agua. Ahora esa agua no se pierde, se ocupa para regar, cosas así, pero del sistema tiene que salir. En la acuicultura de recirculación se ahorra bastante agua, pero siempre hay un efluente que dependiendo del sistema va a ser, no sé, un recambio del 10%, algo así. En la acuiponía, tú cuando ves los sistemas, no hay salida de agua. El agua que se pierde es por evaporación y las mismas plantas que absorben el agua o también por transpiración se pierde un poquito, por lo tanto tú tienes que reponer. La poca agua que suele salir suele cuando tú remueves los residuos sólidos, pero estos se mineralizan y todo vuelve a entrar. Por lo tanto, tenemos un gran ahorro de agua. Y finalmente, el tema de la eficiencia productiva, que es lo que a mí más me gusta. No solo tenemos producción de peces, vegetales y como vamos en otros sistemas, también crustáceos. Yo, por ejemplo, en el sistema que tengo truchas, tengo distintos grupos de vegetales y con los residuos sólidos yo alimento insectos que después se lo paso a la gallina. Entonces, además, la diversidad de cosas que puedes obtener en estos sistemas es, en verdad, la creatividad pasa a ser el único obstáculo. Pero lo importante es que solo los peces son los que yo alimento, lo demás, en totalidad o en su gran mayoría, se alimenta de los residuos de uno. Por lo tanto, la transformación energética de la comida dentro del sistema es sumamente grande, sumamente eficiente. Ahora, ya empezamos a entender que hay ciertas claves dentro del sistema acuipónico. Cada uno tiene distintas funcionalidades muy específicas. Tenemos los tres principales protagonistas, que son los peces, tenemos las bacterias, tenemos las plantas y ciertos animales menores que también apoyan a estos distintos protagonistas. Cada uno cumple una funcionalidad específica. Los peces generan los residuos, las bacterias los transforman, las plantas los absorben y estos apoyan. Ahora, esto tiene un problema también. Si se me cae uno, se me cae todo. Y eso es una de las complicaciones que hay también en el sistema de acuiponía. Hay que estar encima. Ejemplo, errores clásicos que pasan. Cuando uno utiliza trucha en la zona central, las truchas son de agua fría. En la zona central sube harto la temperatura. Cuando la temperatura del agua sube, baja el oxígeno y se te pueden ahogar las truchas. Si se ahogan las truchas, no hay residuos. Si no hay residuos, no hay bacterias. Chao sistema. Otro error clásico es que uno no cuida bien las bacterias, empiezan a proliferar otro tipo de bacterias que son anaeróbicas, que son malos. Entonces resulta que el residuo de los peces ya no se está transformando en nutrientes, se empieza a acumular, se mueren los peces, se te vuelve el sistema. Y así sucesivamente. Como ven, hay una especie de sensibilidad dentro del equilibrio del sistema que es delicado y hay que estar encima. Pero no solo por esto de la combinación de los distintos funcionamientos, también los tres protagonistas tienen requerimientos distintos, especialmente cuando hablamos de calidad de agua. Un ejemplo es, en esta imagen, por ejemplo, en este gráfico se muestra cómo es la absorción de los distintos nutrientes que tienen las plantas a distintos niveles de pH. Y así viendo la rápida, hay un sector que anda por aquí, en donde hay una mejor absorción de los nutrientes. O sea, a las plantas les gusta un pH un poquito ácido. Y eso es un problema, porque a los peces les gusta un pH más neutro y a las bacterias que están en el biofiltro les gusta un poco más básico. Por lo tanto, chuta, ya, a ver, tengo tres componentes distintos que tienen requerimientos distintos, por lo tanto tengo que empezar a negociar. Lo que uno hace es que acondiciona el sistema para que las bacterias tengan el rendimiento a pH ácido, o sea, el rendimiento en pH ácido que tendrían en pH básico, pero eso necesita tiempo. Para empezar, las bacterias tienen que crecer, mínimo pienso en 2 meses, y después se tienen que acostumbrar. Por lo tanto, los periodos de acondicionamiento total de un sistema acuipónico, dependiendo del sistema, el lugar y todo, se habla de entre 6 meses a 1 año, y tirado para el año, ¿ya? Es ahí cuando el sistema acuipónico, si es que no tuviste una eventualidad importante antes, alcanza ya su máxima productividad.